atiendo. Mire, no hay un desierto tan grande que impida que nuestro anhelo de luz y de refugio no puede hacer Jesús nada, porque Jesús nos acompaña en ese camino. Imagine usted un desierto, típico desierto de dunas, donde no hay caminos porque continuamente el viento está moviendo las dunas y no hay ninguna vereda, porque a veces cuando caminamos vemos quizá una vereda hecha, un camino pequeño que alguien ha pasado delante, pero encontrar que no sabes para dónde ir y no sabes situarte, no sabes ni para dónde está el norte, ni el sur, ni el este, ni qué hay más allá, y te encuentras absolutamente perdido. Así está hablando el salmista de este pueblo que estaba perdido. Muchas veces los mismos apóstoles de Jesús pasaron esos momentos de pérdida o de oscuridad duros en que se encontraban, que no sabían qué responder, que no sabían qué hacer, que llegaba un momento que decían, ¿qué estamos experimentando? ¿Qué estamos percibiendo? Aún estando con Jesús. Por eso quisiera ir al capítulo 14 de Marcos, los versos 26 a 31. Y está hablando de la última noche que estuvo con Jesús con los discípulos antes de que fuera entregado en aquella cruz de la que hemos cantado hoy. Tiene mucho que ver esa canción con lo que voy a compartir el día de hoy. Dice, cuando hubieron cantado el himno, hablando de los apóstoles y Jesús, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto que te digo que tú, hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía, si me fuere necesario morir contigo, diga conmigo, no te negaré. ¿Eso quién lo dijo? Pedro. También todos decían lo mismo. ¿Quiénes eran todos? Los otros, los 11 apóstoles. No, nosotros tampoco. Esa noche los apóstoles, dice que cenaron, dice la palabra de Dios, cordero. Estaban celebrando la Pascua un día antes de que aconteciera, porque esa noche la Pascua iba a ser el mismo Jesús sacrificado en la cruz. Entonces ellos estaban celebrando la Pascua. La Pascua era la fiesta que celebraba la liberación del pueblo de Egipto y que generación tras generación se había celebrado en el pueblo de Israel. Aún la celebramos nosotros cuando partimos el pan y el vino en la Santa Cena. O sea, la libertad que tenemos en Cristo. Esa noche ellos estaban celebrando precisamente esa libertad. Jesús sabía lo que representaba. Era una celebración íntima. Estaba Jesús solamente con sus apóstoles, los 12 y Jesús. Y dice que cantaron un salmo, un himno. El salmo que probablemente cantaron, porque se sigue cantando a día de hoy, era el Salmo 118, que se celebraba o se cantaba esa noche de Pascua, que desde pequeñito se lo enseñan a los hijos, y es como cuando uno ha estado yendo quizá a la iglesia desde pequeñito. Estaba esta semana en un funeral católico y estábamos allí y aún estaba repitiendo todo lo que decía el cura. Digo, han pasado 40 años y me sigo acordando de cada palabra del librito rojo, de cada frase. ¿Por qué? Porque cuando tú instruyes al niño no se va a olvidar. Entonces los judíos eran instruidos desde pequeño cuando hacían sus celebraciones, y por eso dejó Dios tan marcadas esas fiestas judías para el pueblo de Israel, para que le recordaran oralmente todo aquello que Dios había hecho entre su pueblo. Entonces aquella noche dice que cantaron mayoritariamente el Salmo 118, que tiene 29 versos. Ese salmo nos habla de ser agradecidos a Dios y nos habla de la infinita misericordia de Dios para con el pueblo, para con los hombres, para con la humanidad. Y nos habla también de las heridas que muchas veces nos hacen las personas. ¿Alguien lo han herido alguna vez aquí? Levante la mano el que lo hayan herido alguna vez, que alguien te haya herido en tu interior, ¿verdad que sí? Creo que todos. Y muchas veces ese salmo también nos está hablando del rechazo, pero que en medio de todo nos habla de confiar en Dios. Nos habla de bendecir y darle gracias porque Él es bueno, y porque Él sí nos ha amado, y porque su misericordia para con nosotros es más grande que nuestros propios errores. Entonces estaban cantando ese salmo, y después de que salen y cantan ese salmo, Jesús sabía que esa noche ese salmo se iba a hacer realidad. Después de tantas generaciones se iba a cumplir en Él y en sus apóstoles que estaban alrededor de Él. Por eso Él les dice, después de cantar ese salmo, os escandalizaréis, es decir, os apartaréis de mí. Esta noche caeréis, esta noche tropezaréis, miraréis por vosotros mismos y me vais a dejar solo. Eso lo estaba diciendo. Esa noche el pastor, dice la palabra, que iba a ser herido y las ovejas serían dispersadas. Y eso es lo que Jesús le está diciendo.
Y Jesús se lo hace saber. Mire, no se lo hace saber para avergonzarle, para decirle, yo sé que me van a traicionar, son unos bandidos con todo lo que yo... No para recriminarles, sino todo lo contrario, para darles esperanza. Conociendo nuestra condición, Él se lo está diciendo para darles esperanza. Les está diciendo, me vais a dejar solo, os vais a escandalizar de mí, vais a salir corriendo, pero tranquilo, porque el Padre tiene el control y me vais a volver a ver. Por eso le está diciendo el verso 28, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Eso es lo importante. En otras palabras, Jesús le está diciendo, va a pasar esto, pero quédense con lo que le estoy diciendo. No importa que ustedes me vayan a negar, va a pasar todo esto, pero yo después voy a resucitar y estaré esperándolos en Galilea. Se tenían que quedar con eso, ¿a que sí? Eso es lo que le quiere transmitir Jesús. Que tiene grandes cosas para tu vida, que te vas a equivocar muchas veces, pero que Él cuenta contigo, que Él te da una instrucción. Tranquilo, yo les voy a estar esperando y les voy a estar esperando en Galilea, me veréis resucitado. ¿Lo cree o no lo cree? Eso le está diciendo a ellos. A nosotros nos dicen muchas cosas parecidas. Voy a resucitar y delante de vosotros. El yo resucitado, ahí en Galilea les voy a dar nuevas instrucciones. Sin embargo, a veces ponemos atención, nos centramos, le damos más importancia a esa parte que tiene que ver más con nosotros que a la parte que tiene que ver más con Dios. La parte que tiene que ver con nuestro ego. Una respuesta es donde metemos lo emocional, lo humano, lo racional, lo personal muchas veces y revelamos nuestro ego terrenal. Y por eso dice el verso 29, que entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no, porque yo soy aquí el macho alfa, en otras palabras. Porque yo seguro que no. Y a veces nos sucede eso, ¿verdad? Parece que no escuchamos verdaderamente lo que está diciendo Jesús. O le ponemos atención a lo que no podemos ponerle tanta atención. Y eso es lo que estaba haciendo Pedro, pero no solamente Pedro. Porque dice que todos se pusieron, no, yo tampoco, no, yo, antes muerto que sencillo, decían. La necesidad de demostrar algo. Porque todas veces tenemos necesidad de demostrar que somos mejores, o que somos buenos, honestos, o que tenemos las cosas claras, o siempre esa necesidad de decir, si aquel está progresando en esto, pues yo también tengo que progresar, o siempre en compararnos unos con otros. Y llevaba 3 años y medio Jesús con ellos, y tú los miras y dices, ¿todavía están así? ¿Todavía están peleando? Días antes habían peleado que quién era el más importante, que quién era el mayor, cuando Jesús le estaba enseñando tantas cosas, y a veces hacemos esas comparaciones. Y podías pensar, porque cuando Pedro se levanta en medio de los demás, está diciendo, yo no soy como los otros, yo aunque todos estos te dejen porque yo los conozco, yo hasta el final. Yo, a que sí, a veces le pasa, ¿verdad? Seguramente Pedro pensó, a mí también me han traicionado, a mí muchas personas me han herido, y yo sé lo que está diciendo, yo no te voy a herir, Jesús, yo jamás te dejaré, yo iré contigo hasta donde haga falta. ¿Usted cree que Pedro estaba mintiendo a Jesús en ese momento? ¿A que no? Él percibía, él sentía, él creía que jamás iba a avergonzarse de Jesús. Pero es ahí cuando viene nuestra autosuficiencia. Y una vez más respondemos desde el ego porque no escuchamos la voz de Jesús. Porque no hemos puesto atención a todo el contexto que ha dicho Jesús. El no escuchar a Jesús hace que saquemos conclusiones de una parte de la palabra, de una parte del Evangelio. El pensar que Jesús está diciendo que yo le voy a negar, y él decía, ¿cómo va a ser eso? Yo soy tu mejor amigo, yo nunca te negaré, yo voy a avanzar. Y a veces yo les digo, como usted sabe que a mí me encanta esa palabra, diga conmigo, Pedro, cavernícola. Hoy se la sabe, ¿verdad? Cabezón, terco. No siga, que parece que me está insultando. Burro. Y los demás también, porque después todos se querían poner bien puestos, como nosotros nos queremos poner muchas veces bien puestos. No, yo tampoco, no, ¿qué te crees tú? Ni yo menos, yo más que tú. Ay. Parece que no escuchamos a Jesús y entramos en esa política, ¿verdad? Nunca nos escandalizaremos de ti, le estaban diciendo. Y usted se imagina qué estaría pensando Jesús después de decir eso, sabiendo lo que iba a suceder. Y nadie le puso asunto
a que él hablaba de resucitar y de reunirse de nuevo con ellos, porque ya la conversación se había centrado no en Jesús resucitado, sino en nuestra condición humana. No, me está acusando a mí, me está diciendo que yo no. Y siempre pensando en el ego, en el yo, no en Dios, no en lo que Él quiere hacer, no en lo que Él te llama, sino lo que tú quieres hacer. No en el camino que Él te marca, me verán resucitado en Galilea, no. Porque ahora estamos en Jerusalén, porque estaban en ese momento. Y como dice el Salmo 118, que lo acababan de recitar, dice ese salmo parafraseado, el Padre está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice ese salmo. Y sigue diciendo también, mi Dios eres tú y para siempre tu misericordia, porque podemos fallar muchas veces, pero Él nos espera, Él nos quiere levantar, Él nos llama una vez más si no te resistes a lo que Él te está diciendo. Que no salga ese ego, esa humanidad que todos tenemos y es una base común, el yo, el creerte mejor o peor que nadie. Tú no eres mejor que nadie y tú no eres peor que nadie. Tú no eres más santo que uno menos santo. Somos santos por la gracia de Dios. Y eso es lo que tiene que bajar a nuestra vida. Y seguimos adelante porque eres un Dios maravilloso. Y cuando confiamos en Él y no nos autoconfiamos en nosotros mismos es cuando podemos avanzar en Cristo. Cuando ponemos nuestra mirada en Él, cuando le creemos lo que Él dice nosotros, es cuando caemos y nos podemos levantar. Y eso es lo que le estaba diciendo Jesús. Dios te conoce. Él conoce tus luchas. Él conoce tus heridas. Él conoce tus experiencias, tus debilidades. Conoce tus miedos. Lo conoce todo de ti. Más de lo que tú puedas conocerte a ti mismo. Él nos conoce y no por ello nos rechaza. Al contrario. Pero cuando nosotros sacamos el ego, cuando nos creemos mejores que otros, cuando nuestra atención no está, vuelvo y repito, en lo completo del mensaje del Evangelio, nos perdemos esa parte, la que tiene que ver con Dios, perdemos la salida, no enfocamos el camino y no vemos la solución y seguimos perdidos. Porque esta noche estaban todos perdidos, a pesar de que estaba Jesús ahí, Jesús le estaba marcando el camino, pero ellos seguían pensando que el camino era otro. Imagínense que yo le digo, le voy a poner un ejemplo de mis ejemplos, ¿verdad? Ejemplo, ya conmigo, ejemplo, está ahí, muy bien, ejemplo. Yo le digo de parte de Dios, o usted entiende de parte de Dios, que Dios le dice que va a hacer grandes cosas en tu vida. ¿Cuánto quiere que Dios haga grandes cosas en su vida? Qué bueno. Y te dice Dios, voy a hacer grandes cosas en tu vida, pero tengo que tratarte. Y recuerda que yo estoy contigo y te voy a fortalecer y voy a ayudarte. Y a veces nos quedamos solamente con lo primero. Grandes cosas. Dios me dijo que iba a hacer. ¿Qué iba a hacer? Grandes cosas. Y salimos contentos y salimos felices y vamos como toros a la plaza. Bravo, porque grandes cosas va a hacer el Señor. Y resulta que sales y llegas a tu puesto de trabajo y te echan a la calle y dicen, no, mira, no hay más trabajo para ti, se te puso el contrato y no. Ay, qué pena, ¿verdad? Algunos lo celebran, pero otros dicen, no, que no hay más trabajo. O sucede que está en ese momento, como digo yo, no solamente el trabajo, o recuerdas que quedaste con tu novio y tu novio dice, mira, ya no me atrae, ya no siento nada para ti, esto lo dejamos, y te quedaste sin novio. Santo. Una pastor llevó 30 años esperando y para una vez que tengo novio ya lo veo, pues sí, pues imagínate qué te pasa. O que va al médico y te da un resultado médico que no contabas con él. Y te dice, mira, va a pasar esto, va a pasar lo otro, o tantas otras cosas que nos pasan muchas veces, o pasas por un luto. ¿Y qué sucede? Que te frustra, porque tú saliste y comienzas a pensar, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde están esas grandes cosas que ibas a hacer en mi vida? Si parece que todo se vuelca, que todo va peor, que las cosas no se dan. ¿Por qué? Porque nos quedamos solamente con parte del mensaje. Y nos olvidamos que con esas cosas grandes que va a hacer en nuestra vida, también nos había dicho, pero te tengo que tratar. Tengo que tratar tu corazón. Eso lo olvidamos. Y te dice, pero yo voy a estar fortaleciéndote en medio de... Eso nos olvidamos, porque solo quedamos como aquella noche los discípulos. Nos quedamos con aquello que es lo que es el ego, que alimenta nuestro ego. Yo no, y a veces te excusa y entonces no entiende y nos caemos muchas veces porque no entendemos o no hemos puesto atención a todo el mensaje del Evangelio.
Lucas 22:33, que habla del mismo relato, el apóstol Lucas dice que Pedro le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Eso era lo que sentía Pedro en ese momento. Por eso no nos podemos llevar por nuestros sentimientos. En ese momento él se sentía: no, yo estoy aquí contigo. Era lo que pensaba, era aún lo que él creía, pero Jesús sabía que en su corazón iba a florecer el miedo, iba a pensar en la razón, iba a pasar por ese momento de incertidumbre, de impotencia, de desconcierto, que estaba dormido, que llegó toda aquella gente con palos, y llegó un parte con soldados, y llegaron aquellos, y todo aquello iba a hacer que traicionara al maestro. ¿Lo sabía Jesús o no lo sabía? Claro que lo sabía, y se lo está enseñando. Y Jesús está señalándole la salida, porque Él no le está diciendo: ay, esto no es para acusarle, no es para avergonzarle, no es para escacharle, para aplastarle, para decirle: yo lo sabía, ruines, que son unos ruines. No, era para decirle: pero es que hay una salida. Pero yo voy a resucitar, yo le voy a estar esperando en Galilea, y volveré a sentarme con ustedes, y volveré a hablar con ustedes, y le daré instrucciones nuevas. Esa es la salida. Pero nos quedamos a veces en el fallo, nos quedamos atrabados en la culpa. Mira, yo digo hoy que hoy en día ya no somos como antes, que la gente iba con un látigo y se flagelaba, ¿verdad? Mi culpa, y se flagelaba ahí, porque hacía, ¿se acuerda de eso? Creo que hay algún loco todavía que lo hace, ¿no? Alguno que todavía no conoce. A veces no nos flagelamos el cuerpo, pero nos flagelamos en el alma, y estamos siempre con la culpa, y nos flagelamos el espíritu, intentamos flagelarnos otra vez el alma, y por mi culpa, y voy yo. A veces somos como ellos, que no vemos la salida, que no vemos el camino, porque estamos perdidos en nuestro ego, en nuestras propias cosas. Mateo 26:35 habla exactamente de lo mismo. Dice que Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y me sorprende porque dice: y todos los discípulos dijeron lo mismo. Ay, cuando trabajamos en nuestras propias fuerzas, nos engañan nuestras fuerzas. Porque la lucha es espiritual, y la lucha no se vence humanamente, ni racionalmente, ni emocionalmente. La lucha es espiritual. Estamos en un mundo en conflicto permanente entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y nosotros pertenecíamos a la luz y hemos sido tomados, a las tinieblas, del reino de las tinieblas, para ser sembrados en el reino de la luz. Y la lucha sigue estando. Y es una lucha espiritual. Y si no lo entendemos, seguimos batallando esa lucha racionalmente. Y decía yo el otro día en la clase del jueves, hablando de la parábola del sembrador, digo, a veces queremos tener paciencia, y nuestra paciencia la podemos tener emocionalmente hablando, es decir, humanamente. Es decir, tengo un problema con mi esposa, y ya cuando tengo que estar así, yo tengo paciencia, digo: Señor, dame paciencia. Yo me muerdo la lengua así, y me muerdo la lengua para no soltarlo, y entonces, gracias Señor por la paciencia. Esa paciencia no es de Dios. Esa paciencia es humana. Esa paciencia la estás autocontrolando tú. Esa no es la paciencia que viene como fruto del Espíritu Santo. Porque la paciencia que viene como fruto del Espíritu Santo, no tienes que morderte la lengua, no voy a decir nada y no voy a saltar. Eso no es ni paciencia ni dominio propio. O lo es, pero en lo humano. Pero en lo espiritual va más allá. Porque es una transformación que viene del Espíritu Santo cuando tú sabes que: Señor, dame paciencia con estos problemas. Y normalmente cuando tú le pides paciencia a Dios, ¿alguien le ha pedido paciencia a Dios? Te llueven más problemas. ¿A que sí? ¿Para qué? Precisamente para que la paciencia sea curtida en tu vida. Digas: pastor, yo no pido paciencia. Pídela, que es buena. Es fruto del Espíritu Santo. A veces en medio de un problema, de una condición, queremos encontrar la paz si nos sacan de ese problema, de esa condición. Pero entonces no es la paz de Jesús, es la paz en base a las circunstancias. Si tú tienes un problemón aquí en el púlpito y le pides al Señor: quiero salir, dame paz, porque en medio de este problemón, la intranquilidad, y no me deja. Entonces, Señor, sácame para poder tener paz. Dios te saca, y ahora aquí, aquí sí tengo paz, gracias por no. Pero esa no es la paz de Dios. ¿Por qué? Porque esa paz está vinculada a los problemas, a las situaciones. La cuestión es que en medio de la condición, en medio del problema, en medio de lo que estás viviendo, la paz de Jesús te pueda llenar. Y entonces tú dices: hombre, sigo con el mismo problema, pero lo veo diferente. Pero sé que tiene que ver con lo espiritual, pero hay algo que están haciendo. Esa es la paz de los cielos. Que en medio de la situación, porque si no, es una paz que se basa en las situaciones. Y el día de mañana que estás en paz por un tiempo, ay, qué paz tengo. Cuando vuelvas a tener otro problema, que lo tendrás,
Volverás a estar alterado, amargado, agresivo y todas esas cosas. ¿Por qué? Porque no está fluyendo la paz de los cielos. Eso es lo que está pasando en esta noche con los discípulos. Hay muchas maneras en que Dios nos habla. Y cuando no ponemos atención a lo que nos dice y nos creemos que solo podemos, que tengo que demostrar que te das cuenta de que no es así, que no puedes avanzar en el reino de los cielos. Porque cada día me doy cuenta que necesito más a Él y que necesito poner más atención en lo que me dice, porque cuando Él muchas veces nos habla o nos trae una palabra o leemos en la palabra, sacamos lo hermoso de la palabra. Y por eso no sabemos algunos versos de memoria. Todos los versos de bendición. Y te voy a bendecir, ese me lo aprendo de memoria, pero no aprendemos la segunda parte del verso. Dice, si haces lo que yo te llamo, si te llamo a esto, si estás en obediencia, si caminas en santidad, esa parte no la aprendemos, porque nos lleva un sacrificio muchas veces. Por eso es importante escuchar toda esa palabra de Dios. Y está diciendo Marcos, dice, y le dijo Jesús, cuando ya Pedro se puso así, que se puso yo hasta la muerte, le dice, ay Pedro, o Simón le dijo, de cierto te digo que tú, Simoncito, hoy, no dentro de 20 años, no dentro de una semana, hoy, esta noche, le hubiese dicho, mira, en 4 horas y 19 minutos le podía haber dicho, no tenían reloj, pero bueno, antes de que el gallo haya contado 2 veces, tú me vas a negar 3. Si te vas a poner así, de autoconfianza, de que tú puedes, te voy a decir la verdad. Va a pasar así, así y así. Esto y esto. Para que veas, Pedro, o Simón, que lo llama Simón, que yo lo sabía. No para echártelo en cara, es para que entienda que aún sabiendo que ibas a fallar, te voy a estar esperando y te voy a dar instrucciones. En Galilea me verá resucitado. Pero vuelvo y repito, lo que nos pasa muchas veces, Pedro no está pensando en la salida. Pedro está pensando en lo personal. Pedro se pone a la defensiva y se queda solamente y está medio mosqueado, medio ofendido, porque ¿cómo puede pensar el maestro que yo lo voy a traicionar, que yo lo voy a dejar tirado? ¿Cómo le puede pasar por la cabeza al maestro? ¿Se imagina? Dile que está a tu lado, Dios te conoce. Mi esposa me hace así como dijeron, me conoce bien. Dios me conoce, diga otra vez, Dios me conoce. Dios nos conoce, qué bueno es nuestro Dios. ¿Se equivoca Dios? ¿Cuántas veces actuamos como si le dijéramos a Dios que se equivoca? Porque quizá no lo vemos tanto como Pedro, pero con un trabajo, con una relación, con una decisión, en una situación donde sabemos claramente lo que la palabra de Dios nos dice, o lo que Dios nos ha dicho, o las promesas que hemos recibido de Dios de manera personal, y lo hemos recibido, pero nos creemos más sabios que Dios, nos creemos como Pedro y como los 11 apóstoles. No, Señor, tú estás equivocado. Eso no es así. Yo sé que la palabra dice, pero en mi caso no, porque en mi caso Dios me entiende, porque yo creo, tengo una fe cerrada que eso va a cambiar y yo voy a ir a ese trabajo, yo voy a ir a ese lugar y las cosas van a ser porque yo es lo que estoy creyendo y yo es lo que estoy orando. No, cabezón. Hazle caso a la palabra de Dios, porque lo único que es real es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios antes de que caiga ya nos da salida, porque así es. Entonces a veces, ay, Simón, Simón. Vuelvo y digo, no le dijo Pedro, porque sabía que estaba hablando con la vieja naturaleza, con ese Simón que a veces salimos todos, esa naturaleza carnal, humana, terrenal, que nos ciega, que nos infecta, que no nos deja ver más allá, que nos seduce, que nos aleja. Pero Dios te espera y por eso Él te marca el camino. Sé que van a caer todos, saldrán corriendo, me dejarán tirado, huirán, y yo sé que se van a sentir culpables y no quiero que se flagelen, porque Dios tiene el control de todas las cosas y hay una salida para ti. Yo te estoy esperando. ¿Lo entiendes? Él nos espera. Dios sabe todas las cosas y aún sabiendo todas las cosas cuenta con nosotros. ¿Cómo puede contar con nosotros si sabe todas las cosas? Dile que está a tu lado, Él cuenta contigo. Dice Marcos 14:32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo oro.
O sea que después de todo aquello que le dice él, Jesús se los lleva a un lugar, era bien conocido por ellos. Recuerde que era de noche, no habían farolas, no había luz eléctrica, la luz de la luna y quizá alguna lámpara de aceite. Pero ese lugar lo conocían. Un lugar que Jesús frecuentaba cuando quería orar al Padre. El Getsemaní, en una loma en la montaña, frente al Monte de los Olivos, ahí estaba. Un lugar de intimidad, un lugar de rendición. Getsemaní significa en hebreo prensa de aceite, porque había muchos olivos y habían unas prensas. Los que han estado alguna vez en Israel saben, las prensas eran en el suelo de caliza, cavaban una especie de fosa redonda y ahí escachaban y baja por un agujerito que en la piedra caliza y caía a otra zanja más redonda, y hay como tres donde ellos hacían aceite. Entonces escachaban la oliva o la aceituna y las cachaban para que saliera ¿qué? Aceite. ¿Qué sucede cuando a ti te escachan? ¿Qué sale? Porque tiene que ver con esto. Cuando a ti te escachan, cuando ya no, ¿qué sale de ti? Va a salir lo que tengas. Porque es la única manera que sabemos que hay en nosotros. Porque nosotros no podemos creer tan buenos, ay bendito, y tan santos, ay bendito. Pero es en esos momentos cuando sale lo que está en nosotros. Y entonces nos damos cuenta que no somos tan buenos y que no somos tan santos, sino que necesitamos a Él. Ahí estaban en Getsemaní. Y Jesús lo llevó a ese lugar. Versos 33 a 35 de Marcos 14. Y tomó consigo a Pedro. ¿A quién tomó? A Pedro. ¿A quién? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse y le dijo: mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuera posible pasase de él aquella hora. Cuando se postró Jesús en tierra no tenía una manta como nosotros a veces, ¿verdad? Mi esposa pone 2 mantas en el suelo y se postra en tierra. Digo, así cualquiera. Hay quien tiene una toalla o quien tiene una alfombra, pero Jesús se postró en tierra ahí en medio de un monte. Y a veces no entendemos estas cosas. Él no estaba pensando que le dolía ahora la arena, que esto, lo otro, que había polvo, no. Porque había una condición más grande, una angustia que estaba viviendo. Por eso decía la que dirigía hoy nuestra hermana Andrea, que esas gotas, a veces no entendemos qué significa todo aquello. Pero él sí lo está entendiendo. En momentos de dificultad, en momentos de crisis, en momentos de soledad, de gran oposición, de frustración, de gran tristeza, está diciendo, la tendencia humana es a sumergirnos en nuestros pensamientos o en nuestras emociones oscuras. Pero Jesús nos enseña otro camino. Dice que en ese momento que está pasando esa condición, fue el momento en que Él se mete con Dios, de pedir que Dios haga su voluntad, ni siquiera la propia de Jesús. Padre, haz tú tu voluntad. Es momento de estar contigo. Es momento en medio de esta soledad y de esta tristeza, de todo lo que estoy viviendo, de acercarme a tu presencia, porque solamente tú vas a poder hacer que pasen estos momentos. Y nosotros hacemos lo contrario. Estoy tan desanimado que ni hablar con Dios me apetece. Porque nos llevamos por los sentimientos, no nos llevamos por la palabra de Dios. Y me sorprende cómo Él le ordena a Pedro, a Jacobo y a Juan, a los más íntimos, a los que sabían que Pedro le había dicho, me vas a negar yo en la vida. Ay, sí me vas a negar, pero aún así cuento contigo. Dios cuenta contigo. ¿Lo crees? Sus más íntimos. Y le dice, oren conmigo, oren por fortaleza. En lugar de confiar en sus emociones, en su autoconfianza, en sus buenas intenciones, en sus propias palabras, oren, estén alerta, versos 36 a 38. Y decía Jesús, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo. ¿A quién halló durmiendo? A Pedro, a Juan y a Jacobo. Y dijo a Pedro, Simón, o sea que lo despertó, le dijo, Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar 1 hora? O sea que estuvo 1 hora hablando Jesús. 1 hora no has podido velar. Y le dice el verso 38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto. El espíritu, iglesia, está dispuesto. Pero la carne es débil. Porque hay una lucha entre el espíritu y tu carne. Hay una lucha tremenda entre tu carne y el espíritu. Pero están en ti ambos.
Y por eso el Señor nos está enseñando que en esa lucha, aunque tengas ganas de dormir, aunque estés cansado, aunque tengan otras cosas, tienes que prevalecer a la palabra que Dios te dio. Busca de Dios, vela, está atento. Velar es estar atento. La palabra griega es estar atento a lo que está pasando en tu vida. Porque a veces no estás atento y tú encuentras que un problema es un fastidio, cuando a veces un problema es la situación que te quiere usar Dios para hacer lo sobrenatural en tu vida. Pero como tú no estás atento, tú estás pensando en el problema, en el problema, en el problema. El problema es lo que Dios quiere usar si estás atento en el mover espiritual. Y tú estás loco por salir del problema. Y Jesús está loco por solucionar el problema de manera sobrenatural en tu vida y que otro sea tocado. Y no lo entendemos. ¿Por qué? Porque vivimos en la carne. Pero la carne es débil. Y el Espíritu está preparado para hacer una obra sobrenatural en tu puesto de trabajo. Está preparado. Pero como tú lo ves todo con la carne, y que aquel te mira feo, y que el otro no sé qué, y que el jefe no sé cuánto, y lo estás mirando todo en la carne y no ves nada en el Espíritu duerme. Y con eso son tontas cosas. Pues está pasando en ese momento. Dice que a la hora volvió y estaban los tres. Jesús estaba esperando encontrarlos orando, hablando con Dios, siendo fortalecidos por el poder espiritual, pero no. ¿Cómo los encuentra? ¿Alguno sabe roncar? A ver, ronque ahí conmigo. ¿Cómo es? No quiero hacerlo mucho porque alguno se duerme. A ver, ¿sabe roncar o no? Ronca más por la noche que en vivo. Nos dormimos en los laureles, nos acomodamos en tantas cosas. La sociedad está preparada para acomodar a las personas. Está preparado, está diseñado todo. Cuando Jesús te llama a velar, a estar alerta, a estar pendiente, Jesús le estaba exhortando a discernir, es decir, a conocer, a entender que en este momento se encontraban bajo un tremendo ataque espiritual. Y por eso cuando tú te encuentras bajo un ataque tremendo espiritual, tienes que discernirlo. El Espíritu Santo va a decir, esto es un ataque espiritual. Vela, ora porque espiritualmente alcanzas la victoria y no te pongas a luchar con esto humanamente, laboralmente, familiarmente, agarres a tus hijos por el cuello, le digas 4 cosas, 4 berridos. No, a veces hay ataques espirituales que se vencen en el espíritu y este era uno de ellos y debían que fortalecerse en el espíritu. ¿A través de qué? De la oración, de la entrega, de la obediencia, de la relación con Dios. Pero como la carne era débil, ellos estaban tan cansados porque se habían pegado el cordero, se habían bebido 10 vasos de vino y estaban los pobres que tenían mucho sueño. Y no estaban entendiendo nada, no estaban percibiendo nada espiritual. Iglesia, tienes que percibir lo espiritual en tu vida, tienes que poner atención a lo espiritual que está pasando a tu alrededor. Es espiritual y más en este momento. Estamos en un momento de gran conflicto espiritual a escala planetaria, a escala España, a escala Islas Canarias. Hay una guerra espiritual tremenda, la estamos viendo, la guerra espiritual avanza en todo sentido. Hay muchas cosas que no voy ni a nombrar desde aquí, que tienen que ver con el espíritu de las tinieblas, que están llegando a las islas, que están sucediendo a las islas. Y la iglesia está pensando en que yo tengo un problema con mi jefe, o tengo un problema con mi tal, o es que yo tengo corazones ahora y mariposas pensando paz. Porque la carne es débil. Tú tienes que abrir tus ojos espirituales y decirle, Señor, revélame por qué esta situación en mi vida, a qué estoy atado, qué puertas he abierto, qué tengo que cerrar, qué tengo que cambiar o qué tengo que hacer, cómo tengo que cambiar la visión para entender que en mi casa están pasando cosas que son espirituales y no las estoy viendo y que tú tienes cosas maravillosas para mi vida. En el campo espiritual, porque si no gobiernas el campo espiritual no gobiernas nada. Porque es ahí donde se mueven todas las cosas. Y a veces estamos pensando en lo emocional, en lo físico, en lo intelectual, en lo racional, cuando tenemos que meternos con Dios y entender lo que nos está diciendo Jesús. Y Jesús le está diciendo, estén alerta, estén pendientes, busquen de Dios, oren este tiempo, porque es momento de grandes cosas que están sucediendo. Pero como ellos se dejaron dormir, por eso cayeron todos como cayeron, porque no se habían fortalecido en el Espíritu. Porque el Espíritu quiere ayudarnos, pero tienes que ser determinado, tienes que aprender a sujetar, a dominar tu carne y ser fiel a las palabras de Jesús. Versos 39 y 40, si me acompañan los músicos. Quieren que vayan subiendo todos porque me encantó esa última canción que cantamos. Dice, otra vez fue y oró. ¿Quién? Jesús. Y diciendo las mismas palabras,
Al volver otra vez, los volvió a hallar durmiendo. Ya los había despertado 2 veces. Y la tercera vez, estaban durmiendo de nuevo. Dice, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dice que cuando se levantaron los 3, Jacobo, Juan y Pedro, y le dijeron, ¿pero qué pasa? Que no, dice que no sabían qué responderle. En ese momento ellos ya no sabían qué responderle. ¿Cuántas veces no sabes qué responder a Dios? Porque llega un momento que te quedas sin excusas, porque a veces le vamos poniendo excusas, no porque tengo tanto lío, no porque los niños, no porque el trabajo, no porque estoy tan metido en esto, y es que ahora empecé y excusas, pero llega un momento que se te acaban las excusas, o que ya no puedes echar la culpa a nadie, no, la culpa es de mi esposa, porque si mi esposa fuera otra, y la culpa es de mis hijos, y la culpa es del pastor, y la culpa es del gobierno, porque al final el gobierno tiene la culpa de todo, nos creemos nosotros. Y no entendemos. Pero llega un momento que ya no sabes qué decirle a Dios. Porque sabes que esto es serio. Porque las cosas con Dios son serias. Hoy estábamos hablando de santidad. Mire, cuando el Espíritu, Dios se mueve de maneras diferentes en el mover del culto cada vez que nos reunimos. Hoy bajó el Espíritu de santidad. O esa puerta a la santidad se abrió. Hay quien lo percibe, hay quien no lo percibe, pero busque de Dios, que Dios se lo va a hacer, porque Él quiere que todos lo perciban, ¿no? Como Él se mueve. Y cuando la santidad se presenta, pocas veces puedes quedarte en pie. Ellos estaban como perdidos. No sabían qué decirle a Jesús. Ya 3 veces le he dicho, pero no han podido. ¿Qué le vas a responder? Se quedaron callados. Por primera vez se quedaron callados. Por eso ese Salmo 118, anduvieron perdidos en el desierto. Jesús lo sabe todo de mí y lo sabe todo de ti. Absolutamente todo. Y aún sabiendo que le fallaríamos, decidió entregarse por nosotros. Aún sabiendo que esa noche lo iban a abandonar, Él lo siguió amando hasta el final. Él siguió creyendo en ellos. Él le siguió dando una oportunidad y Él le siguió dando instrucciones. Y fue a aquella cruz. Aún sabiendo que tú le has fallado 1000 veces al Señor. Y quizá tu pensamiento está pensando, no, yo no, pero le vas a fallar de nuevo. Él te da instrucciones. El Jesús resucitado te da instrucciones. Y Él nos espera. Él nos instruye y Él nos da dirección. Y sabe, lo más importante es que Él te llama por tu nombre. Cuando Dios te llama por tu nombre, a ti de manera personal tú lo recibes en tu interior y te dice tu nombre. Como decía la pastora Yani, tú tienes que decidir qué hacer. Si respondes al llamado o si te pones a pensar como pensaban ellos, no, porque esto, porque lo otro, porque para aquí, porque para allá, olvídate, nosotros no podemos solos. No confíes nunca en ti. La palabra dice, nunca confíes en el corazón del hombre. Nuestro propio corazón se autoengaña muchas veces. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Cómo lo guardas? Llevándolo cada día a la presencia de Dios y diciéndole, Señor, ayúdame, porque yo no puedo, porque yo no sé, porque esto es una lucha espiritual y necesito del Espíritu Santo que me llene, que me toque, que me haga ver. Necesito rendirme más. Lo necesito. Y si usted es sabio, póngase en pie, porque ya estoy comenzando a orar por su vida. Póngase en pie ahí donde está. Estoy orando por aquellos que nos están escuchando en las redes. Dígale al Señor, te necesito. Porque esto tiene que ver con Dios y ti. Esto es personal. Esto es Dios y tu presencia. Tú lo recibes en tu espíritu. Si tú lo sientes en tu mente, si tú cierras tus ojos y te concentras en Él, el Espíritu Santo viene y te habla a ti en lo personal. Y posiblemente te dirá cosas a ti que no me dice a mí. Porque Él cuenta contigo. Él derramó hasta su última gota de sangre, su sangre por ti, para ti, en beneficio tuyo, para encontrarnos, porque estábamos perdidos y aún seguimos perdidos en muchas áreas de nuestra vida. Y Él quiere encontrarte. Él se acerca, Él pone el sacrificio, Él puso su vida, Él puso lo importante. Solamente nos dice, sígueme, te espero en Galilea, te espero en tu habitación, te espero en el lugar secreto, te espero volver a ver, te estoy esperando. Vete, acércate, dirígese, porque cuento contigo. Cuento contigo.